hasta acá hemos hablado del tema de lo que es el comunicador, tanto la semana pasada como esta. ¿Les quedó todo claro? De verdad, ¿no? ¿Les quedó todo claro? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguro? ¿Está bien? Ok. ¿Podemos meternos en cuestiones más técnicas? ¿Podemos? Ok. Homilética, el arte de predicar. Todo sermón, hermanos, tiene partes. Escuchen, antes de notar. Todo sermón tiene sus partes, distintas partes. Tiene su título, tiene que tener un tema del cual uno va a hablar, tiene que tener una estructura el sermón. ¿Por qué? Porque a la hora de comunicarlo, toda persona tiene la tendencia a desviarse, sobre todo cuando empezás a hablar con un abuelo y uno se entusiasma, y vos ves que la gente está entusiasmada y te entusiasma vos, entonces uno tiene el peligro o la tendencia a salirse de lo que uno ha proyectado. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es necesario tener una estructura homilética a la hora de preparar un sermón. Hay cuestiones que uno no va a discutir. Por ejemplo, si yo preparé una palabra y llega el momento de compartirla y Dios me cambió el tema, bueno, hay discusión ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, está previsto que esas cosas puedan pasar. Lo que no quita que uno no tenga que ser ordenado en la estructura de lo que va a armar. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo tengo que armar yo un sermón para poder comunicarlo efectivamente? Para poder ser muy puntual en lo que va a ser mi predicación o mi comunicación. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y hay varios elementos que uno tiene que ver. Uno tiene que ver, por ejemplo, el título. Uno tiene que ver el contenido de lo que va a hablar, el mensaje, resumirlo en una frase introductoria. Hay un montón de cosas que uno tiene que ver, que es lo que quiero comenzar a hablar con ustedes. ¿Está bien? Yo les pongo ahí, por ejemplo, lo primero que vamos a tocar es el tema del sermón. Lo primero, miren, lo primero que un predicador, que un comunicador tiene que tener, lo primero es el tema. Si usted no tiene un tema, no sabe de qué va a hablar. ¿Pero de qué vamos a hablar? Vos no tenés un tema. Y podés poner el título a qué cosa si no tenés un tema. Si uno quiere organizar una estructura y no tiene tema, ¿qué va a organizar de qué? Entonces uno tiene que arrancar por el principio. Lo primero que necesitamos es el tema del sermón. La primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. En otras palabras, ¿de qué voy a hablar? De tal cosa voy a hablar. No sé, el proceso redentivo de Dios sobre la persona. Amén. Tengo mi tema. Después lo elaboraré, lo pondré en palabras más simples, haré un trabajo de organización. Pero primero que necesito es el tema. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador tiene que responderse una pregunta muy clara y muy sencilla. ¿De qué voy a hablar? Entonces, a la hora de decir, necesito un tema, primero, tengo que tener un tema y tengo que saber con precisión cuál es el tema. ¿Está bien? Pues yo tengo que arrancar por el principio, tengo que tener mi tema. Voy a hablar de tal cuestión. Listo. Segundo, el tema debe ser la expresión exacta del asunto. No puedo tener un tema donde uno divague. Voy a hablar sobre el trato que Dios tuvo con algunos. No. Voy a hablar sobre la forma en que Dios trata a cada persona. Por ejemplo, entonces no tengo que ser ambiguo. La respuesta a la pregunta, ¿de qué voy a hablar? De tal cosa. Usted tiene que ser muy preciso. ¿Qué es lo primero que tiene que tener? El tema. ¿Amén? Seguimos, miren. El tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que tener un tema te permite excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto. Si usted va a estar hablando de algo, va a incorporar lo que va a hablar, pero lo que no tenga que ver con lo que va a hablar, lo va a dejar de lado. Y no se habla sobre el tema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me entiende, verdad? En toda preparación para el público, las primeras palabras que se escriban deben ser una expresión exacta. Usted tiene que resumir, yo no más adelante, en muy pocas líneas,
el tema del que va a hablar. Y si usted se para delante de su auditorio y se para seguro, entonces la gente lo va a ver seguro. ¿Está bien? Si yo vengo acá y te digo, bueno, a ver de qué vamos a hablar, bueno, mirá, me gustaría hablar de esta cosa, voy a ver de entrada que uno no tiene tema. Entonces yo vengo y te digo, vamos a hablar de esta cuestión. Tenés un tema. ¿Cómo encuentro el tema? Bueno, la forma de encontrar un tema para predicar pueden ser varias. El mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios. Hay un factor que juega en todo esto que es fundamental, que es el factor Dios. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a su pueblo? Te lo revelará en el momento que comiences a prepararte para hablar lo que tengas que hablar. El predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios. Señor, ¿de qué quieres que hable? Yo tengo que predicar el sábado durante toda la tarde, en un congreso. Entonces digo, Señor, ¿qué les llevó a tus hijos? ¿Qué les llevó a tu pueblo? ¿Cuál es la cuestión? Señor, dime qué tengo que hablar. Entonces uno empieza a trabajar y a escribir algunas cosas. Y Dios revela cuestiones que uno tiene que hablar. ¿Se entiende esto, verdad? Es esperar que venga siempre como una inspiración profética. No espere solamente eso, aunque puede pasar, sino que el mismo debe pararse a buscarlo de distintas formas. Uno tiene un montón de maneras para encontrar un tema. El predicador puede recibir temas para predicar de distintos lados. No hay que hay una regla. Escuchen, hay una regla para que uno diga, bueno, esta es la forma en la cual encuentro el tema del que voy a predicar. Por ejemplo, ¿qué necesidad espiritual tiene la gente? Y usted me dice, tal necesidad espiritual. Hay iglesias que tienen necesidad de restaurar personas. Hay iglesias que están recibiendo mucha gente nueva y necesita un mensaje más evangelístico, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿de dónde? Reflexionando en las necesidades de los oyentes. B, en sus lecturas devocionales de la Biblia. Yo quiero pensar que estoy hablando con un pueblo acá que tiene su tiempo devocional con las Escrituras. A ver, ¿o no? Amén. Amén. ¿Por qué se ríe uno se entiende que como estudiante de la Escritura, uno tiene que tener un tiempo diario, por lo menos, con la Escritura, de su lectura devocional que salen temas. C, leyendo sermones de otros predicadores. No está mal. No está mal. Usted puede leer mensajes de otros predicadores, escritos de otros ministros. No está mal. Número D, en sus visitas pastorales. En el caso de un pastor, por ejemplo, en sus visitas o en su diálogo con la gente, surgen temas que uno tiene que tratarlos en la iglesia. En la consideración de las cosas que le rodean. ¿Usted se acuerda de hace unos años el tema de la inundación sobre el lago Meamas? ¿Se acuerdan? El famoso Catarina, creo que se llamaba. Yo ese día, eso fue un domingo, ese día tenía que predicar en una iglesia de la ciudad de Mar del Plata. Y usted sabe que a la tarde, en pleno noticiero, pongo a mirar el informativo. Y cuando estoy mirando el noticiero veo lo que había pasado con el Catarina. Y recuerdo que había leído, hacía 2 meses atrás de esa ocasión, una palabra profética de que Dios había enviado un hombre a avisarle a los pastores de Nueva Orleans lo que iba a suceder. Y este hombre lo sacaron volando, obviamente. Volando lo sacaron. Cuando pasa la inundación que viene sobre la ciudad, dice que lo llaman a este hombre. Y lo llaman. Entonces este hombre viene y dice que tal cual la palabra profética se cumplió y se vio. En la palabra profética decía, y verán los cadáveres flotando sobre las aguas. Y ellos no lo creyeron. Cuando vieron los cadáveres flotando sobre las aguas, creyeron la palabra. Entonces yo ese día veo eso y cambié mi sermón, la cambié a predicar. Y terminé hablando de otra cosa. Comenzamos a hablar sobre cómo Dios opera en ciertas situaciones o en ciertas ocasiones frente a la apatía de algunos, o frente al hecho de que Dios te da una palabra y uno no escucha. Entonces, ¿cómo termina la cuestión? Termina de esta forma. Y ese día cambié la predicación. ¿Por qué? Por algo que decíamos recién. Las situaciones a veces nos fuerzan a tener que predicar nuestras cuestiones. F, pidiendo los temas a Dios en oración.
pídale un tema a Dios en oración y a ver cómo Dios va a entregarle temas. G, evitando la repetición. Un predicador nunca tiene que ser repetitivo, nunca. Podrá dar la misma palabra con otro contenido o con otra visión. Yo, por ejemplo, tengo una serie sobre el hijo pródigo. En una prédica hablo sobre el hijo pródigo. En la otra prédica hablo sobre el padre del hijo pródigo. Y en la otra hablo sobre el hermano mayor del hijo pródigo. Ahí te diré para allá. Entonces te digo un pasaje, 3 visiones diferentes, muy puntual. H, por revelación profética o por direccionamiento del Espíritu en forma indirecta, donde el Espíritu te revela y te indica y te dice, predica tal tema o habla de tal tema y te trae una palabra de revelación. Y como fruto de situaciones que lo requieran, a veces ciertas situaciones en la congregación requieren que uno trate ciertos temas y que predique sobre ciertos temas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, amén, Señor, el entorno me está mostrando que tengo que hablar de estas cuestiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígame amén. Surge la pregunta. Una pregunta, por favor. ¿Tenemos lo mismo en la carpeta que hay? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Está. Pasa yo tomé párrafos. Está. Surge la pregunta. ¿Qué es primero? ¿Qué voy a tener yo primero? ¿El tema o el texto? ¿Qué voy a tener primero? ¿El tema o el texto? ¿Debe predicarse sobre temas? ¿O debe predicarse sobre textos? ¿Debo elegir una cosa primero y la otra después? ¿Sobre qué voy a hablar? Miren, es imposible responder a estas preguntas de un modo concreto, dando reglas absolutas. Sobre ninguna palabra hay una regla absoluta, porque Dios te puso una palabra en el corazón, o Dios te pone un texto en el corazón, y uno no puede respetar ninguna regla, porque Dios dio un primer paso. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, si Dios da un primer paso, uno no puede respetar reglas absolutas. En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema, del tema surge el texto. Y a veces por revelación de Dios o por necesidad uno tiene un texto y del texto va el tema. ¿Está bien? Miren, en otros casos cuando el tema es sugerido como resultado de meditación en las Escrituras, será el texto que va a preceder y luego surgirá el tema, o viceversa. Pero las cosas serán muy prácticas. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer yo para hacer una formulación de lo que voy a hablar? Uno tiene que formular lo que va a hablar. Usted puede tener un anotador y puede mover el anotador y escribir y va a tirar más de una hoja. Pero va a llegar a un punto donde tiene que formular de lo que va a hablar. Esto requiere organización. Antes de subirse un púlpito uno tiene que estar organizado y preparar las cosas. Miren, formulación del tema. ¿Cómo lo sé? Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo. Uno tiene que concretarlo. Por ejemplo, yo tengo una prédica, hermanos, sobre ciertas situaciones en la vida de Moisés. Y ahí digo la frase, ¿no? Cada cosa buena que Moisés tuvo que vivir, la vivió en la cima del monte. ¿Yo les conté o no les conté? Creo que no. Cada cosa buena que Moisés le tocó vivir fue arriba de una montaña. Cuando Dios le habló en la zarza, ¿dónde estaba? Por el monte de Dios, allá arriba. Cuando le dio los 10 mandamientos, ¿dónde estaba? Arriba, monte Sinaí. O sea, cada cosa buena, ese era mi planteo. Cada cosa buena, Dios se lo dio a Moisés arriba de una montaña. Ahora, cada cosa mala, y mira cómo estoy tirando letra con esto, cada cosa mala, Moisés la tuvo a la altura del suelo, en la llanura, en la tierra. Cuando levantaron becerro, ¿dónde levantaron becerro? En la tierra, no arriba de la montaña. Cuando Dios le dijo a Moisés, hablarle la peña, y él golpeó la peña, ¿a dónde golpeó la peña? A la altura de la tierra. Entonces, viendo eso, yo me armé una estructura y dije, amén, ok, a partir de acá, toda cosa buena que Moisés vivió, la vivió en la cima de los montes. Cada cosa mala que le tocó vivir, a la
la altura del suelo. Entonces yo a partir de ahí tenía una presentación de mi tema, me faltaba ubicar los textos de los cuales iba a hablar. Entonces comencé a trabajarlo. Por ejemplo, una vez que el texto hay que concretarlo en un tema, y yo lo concreté en un tema. Cada experiencia buena que le tocó vivir a Moisés, la vivió en la cima de los montes. Punto. Así es sencillo. Es una formulación nada más concreta. Mire, sigo. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Por eso te acabo de decir 2 renglones lo que te dije. Mi tema, experiencias de Moisés. Mi texto, ahora te voy a decir varios. ¿Cómo lo formulo? De una manera muy puntual. Cada cosa buena que Dios le permitió vivir a Moisés ocurrió arriba de las montañas. Entonces yo ya tengo ahí formulado mi tema. No solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Miren, ¿por qué hay una gran ventaja en poseer un tema? Por una cuestión muy simple. No te vas a salir de carril. Usted no puede salirse de carril a la hora de hablar o de predicar. No se puede salir de carril bajo ningún punto de vista. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo acá, verdad? A ver, dígame a mí. ¿Lo veo cansado sobre ¿no? ¿O me equivoco? ¿Estamos bien? El tema fomenta la unidad del discurso. En palabras más simples, marca un camino por donde lo va a seguir. El tema marca el camino. El tema ayuda a dar intensidad y firmeza al sermón. Yo tengo algo de qué hablar, entonces voy a hablar de lo que tengo para hablar. Me mantengo orientado, intensidad, firmeza en el sermón. Predicar un sermón sin tema es como tirarse de un blanco con un arco. ¿Está bien? Si usted no puede predicar nunca sin un tema. A ver, mire, sigo. El tema y el título. Hemos hablado, usted necesita un tema, necesita un texto o serie de textos, necesita un título. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual voy a hablar, tengo que establecer un título. Yo tengo que presentar lo que voy a hablar. No puedo decirte, bueno, vamos a hablar de lo que Dios quiera, vamos a hablar, y nos ponemos a hablar, y que salga lo que salga. Yo tengo que tener un tema, tengo que tener un texto para hablar, y tengo que tener un título. ¿Me va siguiendo? ¿Estamos bien? Un título, yo tengo que tenerlo. El título no es más que la puerta de entrada a lo que usted va a hablar. En mi caso con Moisés, mi título ¿cuál fue? Breve. Buenas experiencias en las montañas de Moisés. Entonces yo vengo y te digo, vamos a hablar de los montes de Moisés. Y usted me va a mirar con cara de gente que está hablando, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso de los montes? Entonces ya de entrada uno tiene el deseo de escuchar un poco más. ¿Estamos? Esa es la ventaja del título. Mire, porque el título del sermón ha de ser breve. Uno no puede tener un título largo, tiene que ser breve el título. Breve. Se lo digo de vuelta, breve. Experiencias en los montes de Moisés. Nada más. Tengo una prédica sobre Génesis capítulo 1, versículo 28, sobre la cementera de Dios. Ahí hablo sobre mandamiento de producción. Mi título en ese sermón. Yo vengo a predicar ese sermón y te hablo sobre mandamiento de producción. Y yo dice, ¿qué es eso el mandamiento de producción? Y lo bendijo Dios, y yo le digo, fructificado, multiplicado, llena la tierra y sojuzgar sobre las aves, sobre la tierra, sobre todo lo que hay sobre el faz de la tierra. Amén. Un texto, tengo el tema de lo que voy a hablar y tengo el título. ¿Está bien? Ve, sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad, el título tiene que ser chocante. El título debe ser atractivo. ¿Por qué? Porque si de entrada yo no logro cautivar tu atención, tampoco te voy a mantener cautivo durante el resto de mi prédica. Entonces, de entrada, un título llamativo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que le digo, no? Vamos, tenemos tema, tenemos texto, tenemos título.
Todas estas cosas nos ayudan a preparar un sermón. Algunos consejos. Conviene que el tema o que el título que se formule sea intrigante. Tiene que despertar la atención de la gente. Tiene que llamar a que uno diga, tengo ganas de escuchar más si otro va a hablar. El tema tiene que ser corto. ¿Está bien? Cuando usted vaya a hablar de algo corto, claro y expresivo. ¿Sabe que tenemos la tendencia, hermanos, de que todo el mundo habla y se cree que por hablar más expresamos más cosas? Y mientras más uno habla, más divaga. Uno tiene que hablar menos y ser más expresivo. Por lo tanto, corto, escuche, el tema, corto, claro y expresivo. Cuando el sermón es textual, cuando usted va a predicar de algo que tiene que ver con un texto, su tema tiene que tener relación con el texto que va a hablar. Yo no te puedo hablar sobre Génesis 1:28, donde habla del mandamiento de la producción, donde Dios le dice lo que le dice a Adán, y tener como título la caída de Eva, porque no tiene nada que ver. Entonces tengo que respetar un lineamiento. ¿Está bien? El tema debe ser una expresión completa de la idea que usted va a hablar. Entonces hay diferentes tipos de temas. Por ejemplo, sintéticos. Hay temas que son sintéticos. Presta atención a cómo se voy a pedir en el trabajo. Temas que son sintéticos. El mismo texto te está implicando un tema. Por ejemplo, yo he hablado sobre Tito 2:14. Es muy probable que mi título sea la dádiva de Dios y mi tema, mi asunto pase por los regalos de Dios para nosotros, porque me lo está sugiriendo el texto. ¿Estamos? Segundo, de frases escriturales. ¿Traerá el hombre en provecho a Dios? Job 22:2. Juan capítulo 6, versículo 58. Para una reunión de misiones, ¿a quién iremos? Por ejemplo. Entonces vos tenés de temas concretos en los textos, de frases escriturales, en los paradójicos, de bienes que resultan en privilegios. Por ejemplo, aquí uno parece que puede haber una ambigüedad, pero en realidad toda cosa que Dios te da por gracia tiene un costo. Y me dice, pastor, ¿cómo tiene un costo? Tiene un costo. Él te dio salvación por gracia. Amén. Que si creyera será salvo. Tenemos la salvación por gracia. ¿Está bien? Pero no implica que la gracia nos permita tener una salvación totalmente gratuita. Tiene sus demandas. Ser fiel, vivir bajo sus preceptos, determina Dios el modo que debo vivir mi vida cristiana. Y dice el libro de Hebreos de una manera muy puntual, dice, cuida vuestra salvación con temor y temblor. Entonces te la dio por gracia, sí, pero no todo es gratis. Entonces uno se presenta en ese plano. Miren, recuerden, con respecto al título, uno está armando toda esta cuestión. Entonces tu título, interesante, tu título, fácil de recordar. Yo te largo lo de Moisés y te digo, experiencias en las montañas de Moisés. Y vengo y te predico sobre eso. Es muy probable que no te acuerdes del sermón, pero te vas a acordar por lo menos de las montañas. Pues si querido irte a hablar de las montañas, de las cosas que tuvo Moisés en montañas, te vas a acordar. Tercero, el título que está relacionado con el tema. Y cuarto, no se debe abusar del título. No ponga un título que lleve 5 páginas. No lo haga. Después voy viendo parte por parte todo esto. Está bien, no haga un título extenso, que tiene que tomarse 15 minutos para explicar el título. Desarrollando el tema. Una vez que el predicador ha concretado el asunto, usted dice, bueno, yo, pastor, voy a hablar de tal cosa. Perfecto. Ya tenés de qué vas a hablar. Ya hay un principio. En una frase se llama tema. La cuestión inmediata es cómo debe tratar el asunto. El tema, escuche esto, es de lo que vas a hablar. El título es la introducción de lo que vas a hablar. El texto es tu base para lo que vas a hablar. El asunto es el camino por donde vos vas a caminar a lo largo de tu sermón o de tu comunicación. ¿Qué cosas tienes que decir y en qué orden las tienes expresándolas? Debes decir, yo quiero decir esto. ¿Y
quiero decir lo otro, y quiero decir aquello, y está todo bárbaro. Uno puede tener un montón de cosas para decir, pero todo lo que usted quiera decir, pongarlo en orden. Y ahí es donde uno habla de asunto. ¿Está bien? Yo tengo ganas de hablar del mandamiento de producción, y te voy a hablar primero de la fructificación, y después te voy a hablar del gobierno, y después te voy a hablar de la multiplicación, o de llenar la tierra, después te voy a hablar de la multiplicación, así. Pero ve, pastor, porque estoy saltando del texto de un lado para el otro. Y usted no tiene que saltar del texto de un lado para el otro. Yo tengo que tener un orden. Y eso es lo que me permite el asunto. El tratamiento del asunto significa un plan. A la hora de preparar lo que usted va a hablar, necesita un plan. Tengo que decir, ay, pero pastor vino a la iglesia y ese día Dios me habló y tengo que soltar la palabra. Puede ser, puede ser. Pero si Dios te va a dar una palabra, también te la puede dar con tiempo, para que uno se prepare adecuadamente en oración, en preparación, en lectura. Significa plan de algún género que agrupa las cosas o las partes para formar un organismo. Usted que tiene que armar esto, un organismo, un plan estructural de cómo va a comenzar y cómo va a terminar. Presentará la sucesión natural y ordenada, donde lo que no lo necesita, excluido, y lo que necesita, adentro, y lo que no se necesita, afuera, y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo de una parte a la otra. ¿Está bien? ¿Me explico lo que le quiero decir? Esto es esencial para que lo que usted vaya a comunicar sea efectivo. Tiene que ser efectivo. Para que sea efectivo tengo que estar ordenado en las cosas. Al predicar, guardar un lugar a propósito, para que todo pensamiento respectivo pueda ocupar su lugar. Y si usted está armando algo ahí y tiene que meter un pensamiento que tiene que ver con lo que va a hablar, tenga espacio para hacerlo. El predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer llegar hasta el mismo corazón de su oyente sin un plan. Es lo mismo que vos me digas, bueno, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar, lo que gustamos hablar. ¿De qué vamos a hablar? No sé, vamos a hablar de cualquier cosa. Bueno, hablamos de cualquier cosa, pero no vamos a tener nunca un hilo en la conversación. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí es cuando uno dice, bueno, tengo mi tema, tengo mi título, estoy formando el asunto, estoy marcando el camino por donde voy a elaborar las cuestiones. Los elementos de un sermón es importante que uno los vea. Escuche, el mensaje de quién procede, de Dios. Por eso estamos bien. Tenemos un mensaje, hay un mensajero y tiene que haber un receptor. ¿De dónde proviene el mensaje? De Dios. Será dado a través de quién? Del predicador, cuya personalidad es adecuada, cuyo estilo es correcto. El sermón es el arreglo o la preparación. El sermón es el darle forma al mensaje que uno va a comunicar. ¿Con un para qué? Para que llegue a la gente y la gente entienda. Entonces usted tiene que estar organizado. El mensaje tiene que lograr tres cosas. Tiene que lograr. Primero, localizar. Vos vas a hablar y yo te voy a preguntar ¿de qué vas a hablar? Ah, no sé de qué voy a hablar. No. Lo que vayas a hablar me tiene que enfocar en la vida. Sea evangelístico, sea de edificación, sea de restauración, sea de impartición, lo que sea. ¿Está bien? Me tiene que enfocar. Número uno, el mensaje me tiene que localizar. Número dos, el mensaje me tiene que invadir, en otras palabras, alcanzarme. Hay predicadores que a su gente no lo alcanzan con el mensaje. Y no es porque sean malos, no pasa por ahí. Pasa por una cuestión estructural. Yo tengo que conocer el texto del que voy a hablar, tengo que conocer el entorno. Vos no podés largarte a hablar sobre la cultura de Israel, por ejemplo, si no conoces los pormenores de la cultura de Israel. Vos no podés predicar, por ejemplo, sobre Jeremías capítulo 18, donde se habla sobre el trabajo del alfarero. ¿Se acuerdan del pasaje ese del alfarero? ¿De acuerdo o no se acuerdan? Jeremías 18. Bueno, vos no podés largarte a hablar, opinar, sugerir o hacer nada con respecto al pasaje del alfarero si no te tomas el tiempo primero de ver cómo era el trabajo del orfebre, cómo hacía el alfarero para modelar
uno llega al texto bíblico y lee Jeremías 18, donde habla sobre el trabajo que el alfarero hace con la vasija, y lo va a tener más claro. Entonces uno no tiene que ser improvisado en esas cosas. El texto a mí me tiene que localizar, me tiene que alcanzar, y tercero, me tiene que iluminar con respecto a qué, a lo que tengo que hacer. Toda comunicación o todo mensaje apunta a qué, a lograr un resultado. Yo traigo un evangelista para que el evangelista predique cuál es su misión. Que la gente que no conoce al Señor entienda que tiene que tener una relación con el Padre y aceptar a Cristo en el corazón. Si el evangelista como evangelista no logra eso, tiene un problema serio. ¿Está? Vamos. El asunto del sermón. El asunto depende de la clase de pasaje que uno estudie. El pasaje puede tener, por ejemplo, un carácter biográfico. Si vos vas a predicar sobre Hechos capítulo 9, cuando el Señor lo derriba a Saulo, vos tenés en Hechos capítulo 9 un contenido biográfico. Ahora, hay un contenido que es narrativo. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 5, si quieren anotarlo, anótenlo esto. Un ejemplo narrativo, Segunda de Reyes, capítulo 5, donde vos ahí tenés, cuando por boca de Eliseo, Dios lo manda al profeta Naamán, al rey Naamán, al general del ejército, a meterse en el agua del Jordán 7 veces. Entonces vos tenés un suceso narrativo. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo, hermano? Ya terminamos un ratito, así lo dejo descansar. Pero tú no tienes que ubicarse en el pasaje. Hechos 9, biográfico. Segunda Reyes 5, narrativo. Mire, vamos a uno doctrinal. Romanos, capítulo 5, donde habla del primer Adán y el postrer Adán. Vos ahí, si vas a predicar de Romanos 5, tenés una cuestión doctrinaria que presentar. Más el justo por la fe vivirá, dice Romanos. Nosotros tenemos una cuestión doctrinaria. ¿Está bien? Tu tema puede ser ético. Si uno va a una cuestión ética, tenés pasajes que hablan sobre la ética. Por ejemplo, vas a tomar un pasaje de Proverbios, por decirte uno, que tiene bastante condimento ético. ¿Está bien? El avisado ve el mal y se esconde. Dice Proverbios, por ejemplo. Mas el necio cae en el lazo. En la mucha sidra está el alboroto, dice la versión moderna de Proverbios 15, por ejemplo. Entonces uno tiene ahí una cuestión ética. Depende de su texto. El asunto, por decirlo así, es más general. En un tema ampliado que resume todo el significado de lo que usted va a hablar. El asunto. ¿Está bien? Usted tiene que marcar bien. ¿Qué cosa tiene que marcar? Título, tema, texto. Aclarar el asunto en una frase te va a marcar el camino con respecto a todo lo que habla. Mire, hay algo que se llama proposición en el tema de un sermón. Usted me va a escuchar a mí cuando predique, que yo tengo en el medio, en algún momento de mi prédica, tengo que escuchar la proposición. La proposición es lo que yo me propongo llevarle a usted a través de la palabra proposición. Es el tema expresado en una oración gramatical completa. Claro. ¿Está bien? No quieras ser técnico en la oración, en la proposición. No lo haga. Sencillo, claro, directo. Resume el contenido del mensaje. Y a partir de la proposición usted va a anunciar lo que va a hacer. ¿Está bien? ¿De qué me habla? Mi proposición está antes del desarrollo y luego del título y del texto. Mi proposición es un puente entre el tema y el propósito de la predicación. Esto es lo que te mete adentro del tema que vas a hablar. La proposición tiene un triple alcance y propósito. Mira, una proposición persuade. Yo te digo, vamos a vivir las 7 experiencias que vivió Moisés en la cima de los montes. Pues yo decir, ajá, está interesante el planteo, a ver qué dice este. Y él te pone a escuchar con otra predisposición. ¿Por qué? Porque el título, la proposición, persuade a uno. Mire, enseña
Vos lo vas a ver a Jesucristo haciendo evangelismo, lo vas a ver enseñando, compartiendo y enseñando, haciendo milagros y enseñando. Cada parábola no era un fin evangelístico, cada parábola era una enseñanza que el Señor volcaba. Estamos enseñando. Por último, servía la manera de resumen para las cosas que usted va a hablar después. Entonces uno tiene claro todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien seguros? ¿Qué tiene que tener usted? Número 1, tema. Número 2, texto. Número 3, el asunto que va a hablar. Número 4, una proposición, una frase corta, donde usted presenta lo que va a hablar y que te va a marcar el camino después. ¿Vamos bien? Ok. El sermón, usted tiene que pensar que el sermón es un discurso. Todo lo que vimos hasta ahora es parte de un proceso introductorio. Elegir el tema, elegir el texto, comenzar a darle forma a la cosa, es parte de un proceso introductorio. Cuando uno pasa la introducción, lo siguiente que viene es el cuerpo. Acá es donde uno empieza a elaborar. Yo tengo mi tema, por ejemplo, toda experiencia buena de Moisés fue la cima del monte. Tengo mi tema. Tengo mi título, experiencias en las montañas de Moisés. Tengo mis textos, son 7. Tengo mis textos. ¿Está bien? Te voy a dar un ejemplo. Entonces, cuando paso todo mi periodo introductivo, lo que voy a tener después es el cuerpo. Yo en ese sermón, escuchen esto, en ese sermón yo te voy a hablar 7 cosas puntuales. Por ejemplo, te voy a hablar en la primera parte del cuerpo, te voy a hablar sobre la montaña del llamamiento. Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama. Te voy a hablar sobre la montaña de la delegación. Éxodo capítulo 4. Cuando Moisés dice, yo no sé hablar, le puso uno para que hable. Pero no tengo nada. ¿Qué tiene en tu mano? Una vara. La vara se convirtió en culebra. Listo, perfecto. La montaña de las herramientas. Número 3, la montaña de la revelación. Éxodo capítulo 19. Cuando Dios le da el mandamiento. ¿Me va siguiendo lo que te digo? ¿No? Éxodo 19. La montaña de la revelación. Después tenés Números, capítulo, creo que 19, 20, número 20, que es la montaña de la renovación. Dios le dijo a Moisés, sube tú, que suba Aarón y suba Eleazar su hijo. Suben 3 a la montaña. ¿Qué pasó? Se muere Aarón en el monte Hor. Se muere Aarón. Entonces, la vestidura de Aarón se le pasan al hijo, a Eleazar. Ahora yo te digo, subieron 3, ¿cuánto bajaron? 2. Uno subió vestido así nomás. ¿Cómo bajó? Con vestiduras sacerdotales. Entonces uno tiene ahí la montaña de la renovación. Número 5, la montaña de la aceptación. Deuteronomio capítulo 3, estoy desarrollando mi cuerpo. Deuteronomio capítulo 3, la montaña de la aceptación. Oraba Moisés, escuché esta, oraba Moisés, Señor, tú eres grande, ¿quién como tú sobre los cielos y la tierra? No hay Dios que haga las maravillas que tú haces. ¿La oración venía bien o no venía bien? Responde, ¿la oración venía bien? Extraordinaria la oración. El problema era el motivo de la oración, donde Dios lo corta y le dice, no me pidas más por este asunto. ¿Qué había pasado ahí? Ahí había pasado que Dios le había dicho a Moisés hablarle a la peña. Y Moisés le pegó a la peña. 2 veces le pegó a la peña. Entonces Dios le dijo, por tu desobediencia, ni vos ni este pueblo entrarán a la tierra prometida. Entonces yo ahí tengo el 5.º del monte, después el 6.º, es el monte de las maldiciones y las bendiciones, de Deuteronomio 27 y 28. 6 tribus un monte, otras 6 tribus otro monte. Deuteronomio 27, proclamará las maldiciones. Maldito el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, por ejemplo, una eterna. Y el 28, las bendiciones. Bendito el hombre que guardara mis preceptos y cuidara de ponerlo por obra, todas las bendiciones. Y por último, el 7.º monte, la montaña de la herencia. Es Deuteronomio 34. Sube al monte, Nebo a la cumbre del Pisga, mira la tierra,
y ahí quedó Moisés, pero alguien tenía que mirar a la tierra. Entonces, ¿cómo termino? Termino predicándote ahí sobre Josué 1:1, que dice, cuando Dios lo sacó del medio a Moisés, Dios le habló a Josué. Y te digo, no, mientras Moisés esté, Dios no puede poner nada nuevo en tu vida. Entonces yo, después que tuve toda mi introducción, como te la fui relatando, tengo el cuerpo, ¿está bien? Y uno así como trabaja la introducción, tiene que trabajar el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con esas cosas, no? Vamos avanzando. Mirá, la introducción del sermón. He aquí algunas sugerencias a tener en cuenta para que un orador gane de entrada nomás la atención de la gente. ¿Cómo hago yo para ganar la atención de la gente? Número 1, despertando la curiosidad. Tu introducción, sea en el título, en el texto, en la proposición, tu introducción tiene que ser llamativa. A. B. Relacionando una historia de interés humano. Uno tiene que tocar algo que a la gente le interese. Vos tenés que tocar algo que a la gente le interese escuchar. ¿Está bien? No le toqué algo que a la gente no le interese. C. Empiece con una ilustración específica. Puede ser, uno puede empezar con una ilustración. Yo tengo una prédica sobre las águilas y arranco hablando sobre la vida de las águilas y una situación de las águilas. Una vez al año el águila se va a la cima de la montaña, bien arriba donde el ojo humano no la puede ver, y comienza a darle el pico contra la pared. Y le da y se saca toda el águila. Pero hasta que en un momento se quiebra el pico. Y con eso arranca. Dios en esta noche querrá quitar pico viejo para poner pico nuevo. Entonces no arranca una ilustración, ¿está bien? D. Usando alguna exhibición. Estos materiales así, de pantallas y proyecciones, son útiles. Pueden ser una herramienta también en algún momento. E. Preguntando. F. Abriendo una situación chocante. A ver si uno puede largar una declaración fuerte sobre algunos. Yo estoy preparando un seminario ahora que se va a llamar Profetas o Adivinos. Entonces ya de entrada es chocante, de entrada. ¿Está bien? Y uno empieza a sacar cuestiones de ahí, ¿no? Por ejemplo, G. Mostrando cómo el tema afecta al interés vital de la audiencia, lo que te contaba de Catrina. H. Empezando con hechos de confrontación. Yo tengo que predicarte sobre David, una de las tantas predicas que uno puede elaborar de David, por ejemplo, tiene que ver con la muerte de León, con la muerte de Dios, o atacar a Goliat. ¿Se acuerdan del pasaje de Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Por qué eligió 5 piedras David? Es silencio. ¿Por qué eligió 5 piedras Moisés? A ver, ¿a qué? Tenía que matar a los hijos. Porque Goliat estaba con los hijos y había 5 gigantes. Lo que pasa es que el contexto histórico de nuestro relato, el problema era Goliat. Entonces, Samuel 17 relata el problema de Goliat con el ejército. Pero cuando David mira, en el contexto estaba Goliat y estaban los 4 hijos más que tenían. En 2 Samuel habla de los hijos de Goliat, de los gigantes de Anac que venían. ¿Está bien? Entonces uno puede arrancar ¡pum! Como se dice usualmente con los tapones de punta, con algunas cuestiones. Miren, número 1. La introducción tiene que ser breve. Una introducción en un sermón de 30 minutos, por ejemplo. Si su prédica va a ser 30 minutos, una introducción en un sermón de 30 minutos no debe ser más de la sexta parte del mismo. 3 minutos, 4 para una introducción. 4 minutos, 3 minutos, no necesitas más. ¿Está bien? Número 2. La introducción es algo transicional. No se olvide nunca de esto. ¿Qué dijimos de la introducción? Es un tema de puente, donde uno ingresa a un tema para pasar al desarrollo. Es una cuestión transicional. ¿Está bien? Número 3. Debe ser llamativa. Tenga presente todo esto, porque se nos voy a hacer trabajar con esto. Y quiero ver a ver cómo me lo arman. Llamativo tiene que ser.
Tiene que captar la atención de la gente, si no estamos en problema. 4. La introducción debe ser como un prólogo. ¿Alguien lee el libro? Me imagino que toda alguna vez han leído un libro. Veo que el libro tiene un prólogo. Hasta nuestra Biblia tiene un prólogo. Abre la Biblia así y te dice la casa donde fue ella. Pasar al segundo hoja y tener el índice. Y en el mejor de los casos, tener una introducción al Antiguo Testamento. Un prólogo. Entonces, tu introducción a la hora de predicar o de armar un sermón tiene que ser, ¿qué cosa? Un prólogo. 5. La introducción pone al predicador en contacto con el auditorio. Vos tenés que saber que a la hora de hablar, sea una iglesia, sea una persona en la calle, sea lo que sea, con lo que vas a hablar, tu introducción, la manera que vos empezás a hablar, te está abriendo el juego con la persona que te va a escuchar. Y uno tiene que darle importancia a esas cosas. Número 6. La introducción del sermón muchas veces puede ser modificada y hasta cambiada. De acuerdo a lo que uno va armando, va a llegar a un punto donde uno tiene el producto final. Y capaz que para llegar al producto final, uno ya pasó bastante agua debajo del puente. ¿O no? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, no? ¿Vamos bien? Ya terminamos, no alcanzamos, ya terminamos. 7. La introducción es lo último que un predicador tiene que escribir. O que usted diga, pero pastor, yo arranco por el principio. Te va a ayudar al principio para enfocarte. Pero va a ver que cuando termine, la introducción se cambia. Por el desarrollo. Por lo que mismo Solatino llama cuerpo. Cuando uno trabaja el cuerpo, empieza a manejar esas cosas. 8. La introducción se debe escribir a modo de prólogo. Breve, un resumen, sencillo, muy claro, muy concreto, sin mucha vuelta. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Quieren que terminemos acá? ¿O seguimos un tramo más? ¿Seguimos? Bueno, escuchen. El cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón tiene que tener 3 lugares claves. 3. Olvídense la introducción, vamos al cuerpo. 3 lugares claves. Número 1. La presentación. ¿Cómo yo presento mi sermón? ¿Alcanza o no alcanza? La presentación. Número 2. Las aplicaciones. Usted no se va a pasar el sermón contando chistes. No lo va a hacer. Podrá meter uno en medio, si cuaja, pero no se le va a pasar toda la vida contando chistes. Las aplicaciones, las ilustraciones. Número 1. En la presentación uno tiene varias partes. Por ejemplo, hay algo que se llama exégesis. ¿Escuchó hablar de la exégesis? Bueno, hay un trabajo que es exegético, que donde usted agarra la Biblia y los textos con los que pueda recurrir y empieza a leer y a informarse y a estudiar el texto. ¿Está bien? Yo uno de los títulos que tengo para Génesis 1.28, y espero que no me suene desagradable, pero es así, se llama El semen de Dios. Mi título. Yo vengo y te digo, vamos a hablar sobre el semen de Dios, te va a resultar un tanto chocante, o por lo menos algunos. Sin embargo, dice el texto, y los bendijo Dios, y yo le digo fructificaos. La palabra fructificaos viene de cementera. Fructificación viene de cementera. Cementera viene de semilla. Semilla viene de semen, de procreación. ¿Está bien? Entonces mi título no está mal puesto. En la exégesis uno hace que la gente conozca la profundidad del texto bíblico. Eso es exégesis. Analítico. Lo analítico tiene que ver con lo que el texto no dice. Vos vas a leer más de una vez ciertos textos y en algún momento se te abrió los ojos. Y viste algo que no había visto antes. ¿Por qué? Porque no está haciendo un análisis aún de lo que el texto bíblico no dice. Porque se llama, que es materia hermenéutica, es otra materia, pero se aprende a leer entre líneas. Se aprende a leer entre líneas. Lo que el texto no te está diciendo de forma explícita, pero que está implícito. Entonces uno empieza a leer, por ejemplo, a ver, Génesis capítulo 16. ¿Te acordás cuando Abraham echa a Agar
y a su hijo Ismael. ¿Te acuerdas del texto? En un seminario de sanidad interior hablo sobre el gemido del muchacho, sobre el grito del muchacho. ¿Cuántos años tenía Ismael ahí? 16 años aproximadamente. 15, 16 años. Un adolescente a los 15, 16 años es durísimo. No lo va a ver llorar nunca a menos que reviente. ¿Está bien? Entonces el texto dice: y alzó la voz el muchacho y lloró. Otra Biblia dice y gritó. Y Dios oyó desde los cielos el llanto del muchacho. Eso es lo que dice el texto bíblico. Lo que el texto no dice es a qué punto en la frustración Ismael había llegado, abandonado por su padre, desalojó de su casa, viendo a su madre divagando por el desierto, viendo a su madre sin recursos. Número 5, muriéndose en el desierto. Mira si tenemos para sacar ahí, de una frase. Y alzó la voz el muchacho, lloró. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de análisis es leer entre líneas lo que el texto nos está diciendo explícitamente, pero que está implícito. Lo narrativo, los argumentos, por ejemplo, esto es fácil, los argumentos. Jesús le preguntó a Pedro: ¿qué dice la gente de mí? ¿Usted se imagina que Jesús lo sabía? Claro que sabía. Pero una pregunta de Jesús guiaba a Pedro a que desarrollara su pensamiento. Eso es un mensaje argumentativo. ¿Está bien? Informativo. Uno cuando da una prédica tiene que saber informar lo que pasaba en su tiempo. Otro seminario que estoy terminando de armar, escuche esto, ese va a ser bravo. Otro seminario que estamos terminando de armar. Eso es un tema bastante controversial. Casamiento, divorcio, la verdad que te conté, y nuevo casamiento. Ya de entrada, mi posición, ya de entrada, uno arranca escrituralmente con una declaración informativa. Es una declaración, como decía ahí, informativa. Yo arranco diciendo que Jesús nunca tuvo problema con el nuevo casamiento. No tuvo problema con eso. Con lo que Jesús tuvo problema fue con el divorcio, porque el hombre era dueño de la mujer y por cualquier motivo la echaba a la mujer y la mujer no tenía ni voz ni voto. Entonces lo que Jesús vino a hacer, de ahí uno profundiza textos como Mateo 5:32, Mateo 19 y similar, Corintios 7, que se usa para esa ponencia. ¿Está bien? Uno dice: lo que Jesús hizo fue reglamentar los motivos del divorcio. No se habló de nuevo casamiento ahí, para nada. Entonces uno de entrada, vos me decís: pero pastor, con los tapones de punta arrancamos. Puede ser, pero estamos dando información veraz, bíblica, que cualquiera puede agarrar un libro de cultura judía, cómo se manejaba la cultura en ese tiempo, y te lo va a decir sin problema. En la presentación, escuche, uno da definiciones. Mira lo que dice: explica el texto, explica el pasaje. Yo te voy a hablar, a predicar sobre algo y te voy a familiarizar con lo que te voy a hablar. Entonces, cuando te veo la cara de que ya estás ubicado donde te voy a hablar, predicamos. ¿Está bien? Eso se da ahí. Documenta lo que se necesita documentar. Recién te hablé de Génesis 1:28. Si yo te largo semejante título, te voy a ver la cara. Entonces tengo que documentar lo que voy a hablar. Para que uno diga: bueno, no respire, me quedo más tranquilo. ¿Está bien? Con el planteo, expone la historia bíblica, dramatiza algún personaje o varios de la historia. Esta parte de la predicación es didáctica. ¿Por qué? Porque el predicador tiene 3 elementos que lo tuvo Jesús. ¿Cuáles son? Enseñar, demostrar e informar. Si vos no tenés condiciones de hacer eso, tenemos un problema. Miren, en la aplicación el predicador relaciona los dichos con el oyente. En una predicación se tiene que ubicar a la gente. Ubíquela en lo que tiene que hablar. Por ejemplo, vamos a terminar con esto. Escuchen, la historia bíblica de David y de Goliat, o la de Sansón y Dalila, son en esta parte de la predicación nuestras propias historias. Yo vengo y te hablo del pecado
Y te voy a ubicar a vos en alguna parte de su pecado, seguro. Y me voy a ubicar yo también en alguna parte de su pecado. Este fue un adúltero, fue un homicida, fue un mentiroso, involucró a otros en los pecados de él. Y así avanzó la cosa hasta que se destapó la olla, que Dios le habló a un profeta. El profeta Natán y le habló. Entonces uno habla su predica sobre eso y está guiando a la gente a un encuentro puntual, con una cuestión donde uno se familiariza fácilmente. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que yo pretendo con todo esto? ¿Qué es lo que pretendo? Yo pretendo con todas estas presentaciones, hermanos, que ustedes tengan herramientas para armar un buen sermón. Cuando llegue el momento de darlo, Dios dirá, pero que tengan herramientas para armar un buen sermón. Hagamos a cosa con escribir, y delinear ahí 5 líneas. Eso no prepara un sermón. Un sermón tiene que tener argumento, un sermón tiene que tener información, un sermón tiene que tener enseñanza, un sermón tiene que tener aplicación. Tiene que tener un montón de cosas. ¿Está bien? Título tratante, una proposición que me meta a mí en lo que va a hablar. Que yo diga, escucha, tengo ganas de escuchar eso. Entonces vamos a tener un trabajito fuerte a la hora de hacerlo. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Tómense un trabajo. Anoten por ahí, Nehemías capítulo 8. Fíjense, después de cuenta, informal, esto que les doy ahora, ¿no? Informal. Tómense el trabajito de ver cómo Esdras manejó su sermón en Nehemías capítulo 8. Fíjense cómo Esdras manejó su sermón. Vamos a ver a Esdras primero leyendo la escritura. Te voy a orientar. Después lo vas a ver a Esdras explicando la escritura. ¿Está bien? Después lo vas a ver a Esdras aplicando la escritura. Hasta que la gente llegó a un punto en Israel donde dijeron, escucha, tenemos la ciudad levantada, tenemos el muro reconstruido, tenemos todo en orden, pero el pueblo no tiene vida espiritual. Y pidieron perdón a Dios y se reconciliaron con Dios y Dios descendió nuevamente con su presencia sobre el pueblo. El resultado fue una prédica bien orientada por mano de Esdras. ¿Está bien? Entonces yo quiero que vos la leas y la releas y la recontraleas las veces que te haga falta, pero que me entiendas el proceso que se marca en Nehemías capítulo 8. ¿Está bien, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Lo dejo para hoy. Ya veo que están cansaditos, así que vayan a descansar. Mañana les voy a mandar el trabajo práctico por mail, porque la persona se jorobó y no sé qué pasó, no tuvo más. Así que mañana se los envío. ¿Está bien? Dios les bendiga, nos vemos el jueves que viene.